Bienvenidos a su canal Seducción y Conquista, donde cada video es una aventura apasionante por descubrir. Mi nombre es Camila, pero me pueden llamar Cami, y en el video de hoy nos sumergiremos en una historia muy caliente, que yo al leerla, créanme que me dejó muy hot. Como es de costumbre, al final del video les brindaré algunos consejos de seducción para que puedan evitar algunos de los problemas que más adelante veremos. Ahora sí, comencemos. El día de hoy nos escribe nuestro amigo David. Tiene 40 años y es de la ciudad de Concepción, Chile. Hola Cami, me llamo David. Tengo 40 años y esta historia sucedió hace un año. Cualquiera que vea mi vida habría pensado que tenía todo bajo control. Laura, mi esposa, quien había sido mi compañera durante un poco más de una década, era una mujer fenomenal. Habíamos construido un hogar que para muchos sería el sueño hecho realidad. Una casa que irradiaba calidez y amor en cada rincón. Nuestros trabajos nos permitían vivir cómodamente. Y una pequeña princesa llamada Sofía que con sus rizos y travesuras llenaba mis días de alegría. Pero como suele pasar, la perfección solo era pasajera, porque debajo de la fachada que teníamos como familia se escondía algo perturbador. Yo trabajaba como gerente en una empresa de marketing. Mi labor era una montaña rusa de emociones. Por un lado, siempre había 1.000.000 de cosas que hacer y nunca parecía haber suficiente horas en el día. Pero por otro lado, cuando lograbas alcanzar tus metas, la satisfacción era increíble. Fue en medio de todo ese ambiente lleno de trabajo que conocí a Elisa. Ella entró como apoyo para que se vuelva mi secretaria personal. Era una joven lista y con una sonrisa bella que podía iluminar la oficina entera. Y no puedo negar que también era atractiva, como para hacerte voltear la cabeza 2 veces. Desde el momento en que empezó a trabajar conmigo, había algo especial entre nosotros, una especie de conexión que no podía pasar desapercibida. Era como si nuestras energías se alinearan de alguna manera, como si el destino estuviera jugando a nuestro favor. Y créeme, no pude evitar sentir esa chispa cada vez que estábamos juntos. Todos mis compañeros de trabajo me insinuaban constantemente que me relacionara con Elisa. Me decían, «Hey David, ¿cuánto vas a esperar para estar con Elisa?» Yo siempre les decía que no pierdan el tiempo creándose historias tontas en la cabeza. Al principio me propuse a mantenerme alejado de cualquier problema. Mi amor por mi esposa era firme y no quería meterme en líos que pudieran dañar lo que teníamos, ni mucho menos lastimar a mi pequeña hija. Pero Elisa era como un imán, siempre estaba cerca de mí, con esa mirada y sonrisa me cautivaba por dentro. Y bueno, debo admitir que mi resistencia no era tan fuerte como pensaba. Entre las horas interminables en la oficina y los viajes de negocios con Elisa, las cosas empezaron a desviarse de lo puramente profesional. Hubo momentos en los que nuestras conversaciones se volvían más personales, más íntimas, y antes de darme cuenta estábamos atrapados en algo que iba más allá del ámbito laboral. Me contó muchas cosas personales y entre lágrimas me relató cómo su pareja anterior le había sido infiel con su mejor amiga. Ese día le dije, Elisa, te llevo a tu casa, ya es demasiado tarde como para que tomes un taxi. Ella aceptó sin problemas. Durante el camino yo iba manejando y ella de copiloto. Se lo pasó todo el tiempo disculpándose porque le daba mucha pena el hecho de haber llorado delante de mí. Yo le dije que es parte del propio estrés del trabajo, que no se preocupara. En ese momento agarró mi mano, la puso encima de su pierna y me dijo, «Gracias, David, eres un gran jefe y qué suerte tiene tu esposa de tener a un hombre como tú». Claramente, Elisa había dado el primer paso para seducirme. Sinceramente no le respondí nada, solo procedí a sonreírme, pero no pude quitar mi mano sobre su pierna. Al tocarla, su piel era tan cálida y suave
que me excitó el hecho de que una hermosa mujer me quería a pesar de que yo era una persona mucho mayor que ella. Cuando finalmente llegamos a su casa, ella se despidió y me dio un tierno beso en los labios que no pude rechazar. Me dijo, gracias por todo, y se fue. Luego de esa noche me di cuenta que el desliz que tuve con Elisa se fue cocinando a fuego lento. Empezó con una cena de negocios que se extendió más de la cuenta, unos abrazos de despedida que duraban un poco más de lo necesario y esos mensajes de textos que iban de lo profesional a lo coqueteo sin darme cuenta. Al principio me repetía a mí mismo que todo era solo diversión, que no había nada serio en ello, pero cada vez que me encontraba con Elisa había una especie de tensión sexual en el aire que me hacía sentir vivo de nuevo, como si estuviera redescubriendo emociones que había dejado guardadas en algún rincón de mi corazón desde hacía mucho tiempo. El momento en que me di cuenta de que las cosas se habían salido de control fue durante un viaje de trabajo. Por alguna razón, terminamos compartiendo la misma habitación de hotel. Yo le propuse a ella que yo dormiría en el sofá de la habitación y ella en la cama, pero ella se negó. Me dijo que le daba pena estar en esa situación y que quien debía dormir en el sofá era ella. Obviamente yo me negué. Decidimos ver una película y hacer un trato, el cual consistía que quien se quedara dormido primero viendo la película dormiría en el sillón y la otra persona dormiría en la cama. Elisa fue la primera en quedarse dormida. Ya eran casi las 2 de la madrugada y para no despertarla, me retiré lentamente hacia la cama. Al recostarme en la cama me quedé completamente dormido. Por la mañana me desperté con una sensación de que alguien me estaba dando besos en mis partes íntimas. Era Elisa, estaba completamente desnuda. Cuando me vio despierto, solo sonrió y me dijo, buenos días, dormilón. Yo le dije, ¿qué estás haciendo? A lo que me respondió, pensaba hacerlo anoche, pero me quedé dormido. ¿Qué? ¿Acaso no te está gustando? Obviamente me estaba encantando. No pude resistirme y sin darnos cuenta, ambos estábamos desnudos entre las sábanas de hotel. Ver su figura desnuda era un placer, era casi perfecto. Tenía unos pechos hermosos y rosados. Sus labios eran carnosos. Escuchar sus gemidos mientras lo hacíamos me hacía sentir como un joven lleno de energía. Salimos de la cama y pasamos a la ducha. Ella empezó a moverse de una forma maravillosa, pero justo en medio de toda esa euforia, el peso de la culpa empezó a hacerse sentir. Fue como si de repente me golpeara la realidad y supe en el fondo que lo que estaba haciendo era un gran error monumental. Antes de continuar, te invito a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Aquí ofrecemos contenido valioso y entretenido de manera constante y estoy segura de que no querrás perderte ninguno de nuestros próximos videos. Continuemos. Cuando regresé a casa, llevaba un peso enorme en el estómago, como si un nudo gigante se hubiera instalado ahí mismo. Sabía que había decepcionado a Laura de la peor manera posible. Traté de actuar con normalidad, pero cada vez que cruzaba miradas con mi esposa, podía ver la confianza quebrada en sus ojos, como si hubiera perdido un pedacito de esa inocencia que tanto amaba. Y aunque no quería admitirlo, también podía ver la imagen de mi propia cobardía y egoísmo reflejada en su mirada. Era como si cada mirada fuera un recordatorio constante de lo que había hecho. Y no había manera de escapar de eso. No pasó mucho tiempo antes de que Laura se diera cuenta de todo. Un día encontró los mensajes en mi teléfono y ya no pude esconder la verdad. Ver el dolor en sus ojos fue como un golpe en el estómago, ¿sabes? Traté de disculparme, traté de explicar, pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. Fue como si cada palabra se perdiera en el aire, sin poder hacer nada para reparar el daño que había causado. Esa misma noche, Laura se llevó a Sofía a la casa de sus padres. Quedé solo en lo que solía ser nuestro hogar, pero ahora se sentía como si estuviera en un lugar vacío y silencioso, como si el eco de nuestras risas y conversaciones se hubiera desvanecido para siempre.
Fue entonces cuando me golpeó de lleno la realidad. Lo había perdido todo. El amor de mi esposa, la confianza de mi hija, incluso mi propia integridad. Me sentía como si estuviera parado en medio de las ruinas de lo que una vez fue mi vida, sin saber por dónde empezar a reconstruir. Solicité varios días de permiso para poder ausentarme en mi trabajo, porque no tenía cabeza para más que recordar el error que había cometido y pensar cómo podía solucionarlo todo. Al siguiente día, Elisa apareció en la puerta de mi casa. Estaba con una expresión de preocupación, pues en la oficina le habían dicho que yo me había ausentado por estar enfermo. Le conté entre lágrimas todo lo que había pasado con mi familia. Ella me pidió perdón por todo y me dijo que iba a renunciar para no causarme más problemas. Le dije, por favor, ya perdí a mi familia. Si te pierdo a ti, no sé qué voy a hacer. Ella accedió a quedarse y apoyarme en todo lo que fuera necesario. A los pocos meses me di con la sorpresa de que nuestra aventura de una noche con Elisa trajo sus frutos. Ella quedó embarazada esa noche y pues iniciamos formalmente una relación juntos. Nuestro hijo ya nació y es hermoso como ella. Se podría decir que actualmente estoy tratando de reconstruir mi vida al lado de ella, pero a veces me pregunto si habría sido diferente, si hubiera resistido la tentación desde el principio, si hubiera tenido la fuerza para enfrentar mis propios demonios. Pero ya es demasiado tarde para eso. Ahora solo puedo vivir con las cicatrices de mis errores, recordándome a diario que las acciones tienen consecuencias y que a veces esas consecuencias son irreparables. Muchas gracias a ti, David, por compartir tu historia. Sin duda me ha dejado completamente cautivada. A medida que iba avanzando más y más tus momentos con Elisa, experimenté una serie de emociones y espero que a futuro ya no vuelvas a cometer los mismos errores. Espero que, al igual que yo, hayan encontrado inspiración en esta narrativa. Si este contenido te resultó interesante y entretenido, me encantaría saber tu opinión en la sección de comentarios. No te olvides de darle un pulgar arriba al video y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Estoy emocionada de encontrarme contigo en un próximo video. Nos vemos en el próximo capítulo.